Muy buenas tardes tengan todos y todas. Muchísimas gracias una vez más por ser fieles a esta cita romántica que ya venimos sosteniendo durante más de año y medio. Oye, qué generosos son ustedes, ¿verdad? Que han decidido seguir este noviazgo virtual, esperando que algún momento dado podamos encontrarnos en el camino para materializarlo. Gracias de todo corazón, nos sentimos muy honrados con el Señor por habernos invitado a participar y a servir estas mesas virtuales para y por cada uno de ustedes y en fortalecimiento a lo que Dios ya extraordinariamente hace en nosotros, por nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros en nuestras comunidades, donde quiera que Él nos tiene sirviendo. Gracias una vez más por dejarnos servirles. Hoy estamos, pues, como siempre, buscando nosotros aquí desde Misiones Globales, buscando expositores, voces que nos vengan a ayudar a interpretar, a leer, a observar, a que nos obliguen sus posturas a hacer un alto en nuestro peregrinaje, a veces muy ajetreado, muy violento, muy dinámico, y que nos den un paradón y nos digan, a ver, ya pensaste esto, ya estás mirando esto. Y eso es básicamente lo que ha pasado aquí. Siempre las conferencias, al final, lo que recibimos, el feedback que recibimos, las retroalimentaciones, eso me hizo pensar, eso me hizo cambiar. Mi iglesia está cambiando gracias a esto, y así es que agradecemos a Dios por tantas voces y por muchas más que tenemos ahí en espera, que van a venir a ayudarnos a interpretar lo que hoy, el hoy de la iglesia, el hoy de la eclesiología, el hoy de la misionología, qué tenemos que hacer. Así es que en esta tarde, ya a las 7 más o menos de la noche, allá en Chile, le pedía a un amigo, alguien que admiro mucho, que quiero, pudiera decir muchas palabras sin exagerar en ninguna, con toda credibilidad, todas, de mi hermano Nicolás Panoto, teólogo, doctor en ciencias sociales y demás. Y creo que el pensamiento de Nicolás, sus posturas teológicas, toda esa biblioteca de contenido que ha sabido poner en las manos, en las palestras de América Latina, están cambiando mucho el pensamiento teológico de muchos y muchas que también se animan a leer, a escuchar y a reflexionar. Y hoy puntualmente, le invité para que nos ayudara a obviamente con una conferencia, y me gustó muchísimo el título que se ha escogido, y es la irrupción de los discursos de odio en el contexto de pandemia. Y por supuesto, entre signos de pregunta, ¿qué respondemos desde el Evangelio? Y a ver, todo esto que está generando la pandemia ha despertado, déjenme usar esta figura, monstruos que no sabía que estaban ahí, monstruos que no sabíamos que estaban dentro de nuestras espiritualidades, que habitaban en el templo de los evangélicos o en algunos otros lugares. Y lamentablemente esa monstruosidad se ha sabido maquillar
se ha sabido expresar a través de muchas formas, y una es el odio, el mensaje de odio, de discriminación. Así es que hoy vamos a escuchar de parte de Nico ese mensaje disruptor que desde el Evangelio nos invita a responder desde otra forma y manera. Recuerden que al final de la ponencia usted puede traer sus preguntas. También esta conferencia está quedando grabada y damos un caluroso saludo en nuestras plataformas de Ecos Media Online, Roy Soto Conspiraciones, a quienes por la vía del Facebook nos están siguiendo. Sin más que agregar, le damos una cordial bienvenida desde Chile a mi querido Nicolás Panoto. Adelante, querido. Bueno, muchas gracias, Roy. Lindo estar de vuelta compartiendo con ustedes. Recordaba que el año pasado o principio de este año fue que tuvimos una charla. El año pasado, ¿no? El año pasado, cierre del año Año pasado. pasado. Hacia final del año pasado, así que bueno, es un lindo reencontrarles aquí, lindo como siempre, Roy, también con la comunidad, con la iglesia, y con la comunidad de servidores también estar aquí. Así que bueno, simplemente quería lanzar algunas pocas ideas, ¿no es cierto?, sobre este tema, que es un tema sumamente amplio, como es el tema de los discursos de odio, ¿no? Y bueno, simplemente me gustaría como para esquematizar un poquito, primero plantear qué significa o qué podríamos hablar sobre la particularidad de lo que es lo que se llama el discurso de odio. En segundo lugar, preguntarnos por qué los discursos de odio tal vez se han empoderado o visibilizado desde una configuración particular a partir de la pandemia, y después, bueno, obviamente algunas respuestas teológicas y desde la propia fe, ¿no? Y para empezar, me gustaría compartir con ustedes la definición que tienen Naciones Unidas con respecto al discurso de odio, ¿no? Y lo voy a pasar a leer. Dice: las Naciones Unidas consideran que el discurso de odio es cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quienes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. En muchos casos, el discurso de odio tiene raíces en la intolerancia y el odio o lo genera, y en ciertos contextos puede ser degradante y divisivo, dice la definición, ¿no? Esto es uno de los primeros, o mejor dicho, uno de los más actuales documentos de Naciones Unidas con respecto a este concepto de discurso de odio. Ahora, ¿cuál es la particularidad? ¿Por qué nos referimos a discurso de odio y no hablamos de, por ejemplo, en clave de discriminación, como es otro término que se tiende a usar, o simplemente de reacciones adversas, etcétera? En este tiempo se está empezando a utilizar esta idea del discurso de odio, del lenguaje de odio, porque ya refiere a una actitud distinta, o que tiene otros engranajes u otras vinculaciones, a diferencia de lo que podríamos mencionar como un acto de discriminación, o un acto de intolerancia, por ejemplo, o un acto de crítica con respecto a una otra diferente. La noción de discurso de odio ya conlleva otra dimensión y se lo está trabajando desde ese sentido, porque el discurso de odio tiene que ver con algo mucho más profundo que un acto de crítica. Y acá yo, bueno, para mencionar algunos referentes que tal vez si quieren ahondar más en este tema lo pueden hacer. Por ejemplo, hay un psicoanalista y filósofo argentino que se llama Jorge Alemán, que trabaja mucho este tema. Él sacó un libro muy reciente que se llama Pandemonium, y él hace un análisis muy de ensayo sobre la situación de pandemia que estamos viviendo, y él habla de lo que denomina como la hipótesis paranoica. Él habla de eso, de la hipótesis paranoica. ¿Qué quiere decir con esto Jorge Alemán? Que el tema del discurso de odio, él dice, no es simplemente una patología, ¿no?
no es simplemente una reacción. Él dice, el discurso de odio es él lo llama así, una posición de sujeto, ¿no? Es decir, una manera en que las personas se posicionan en la realidad para ver la realidad, para accionar la realidad o sobre la realidad y para responder al otro y a la otra. En otras palabras, quiere decir que el discurso de odio no es simplemente una reacción, sino que implica una acción, no una cuestión receptiva o reactiva, sino un posicionamiento activo del sujeto, ¿no? El discurso de odio, que parte precisamente de una reacción frente a lo distinto, frente a lo diverso, frente a lo que me provoca inseguridad, no es solamente una reacción, sino ya una manera de construir una serie de discursos, de idearios, de cosmovisiones, que ya me llevan a activamente promoverlos y accionar en la realidad de esa manera, ¿no? Y acá hay otros autores, en este caso es este libro que también se llama Las Vueltas del Odio, precisamente, de un filósofo argentino y una filósofa brasileña, Gabriel Giori y Ana Kiefer. Y les leo un parrafito con respecto a ellas hacen un análisis del tema del odio en medios de comunicación y en otras y en el tema audiovisual y demás, ¿no? Pero en un momento dicen lo siguiente, y leo, el odio, dice, no es un afecto o una pasión homogénea ni idéntica a sí misma. Es un condensador y un modulador de afectos diversos. Conjuga una constelación de pasiones que pasan por la bronca, eso es un término bastante argentino también, de enojo, la bronca, la furia, la ira, la indignación. Elegimos quedarnos con el odio como núcleo porque es el afecto más problemático en un sentido específico, el que lleva al límite las formas de la relación social, los pactos discursivos, las formas y los protocolos de la vida civil y las reglas de lo democrático. El odio empuja límites, los desplaza, mientras que otros afectos, pensemos, dicen, la bronca o en la indignación, pueden respetar canales de expresión y modos de performance o de práctica más estabilizados. El odio, en cambio, en su vocación más característica, busca romper pactos, impugnar formas de relación, desmontar protocolos de civilidad y de lazo. Es muy interesante esta frase de estos pensadores argentinos y brasileños, precisamente porque plantea que el odio, dice, va más allá del tema simplemente de la indignación o de la bronca. La indignación y la bronca, hay maneras, dice, como ven acá, de poder canalizarlo. Vías inclusive democráticas para poder encauzar ese desacuerdo. Pero el odio ya no respeta las vías establecidas, sociales, democráticas, para demostrar un desacuerdo. El desacuerdo ya no es algo reactivo. El odio ya significa implantar una frontera divisoria con el otro, por el simple hecho de ser distinto, por el simple hecho de tener un conjunto de características a las cuales reacciona. Por eso dicen estos autores, este autor y esta autora, que es un elemento problemático. Acá es lo que yo les decía de esta dimensión activa del odio. El discurso de odio pretende romper consensos sociales, pretende justamente desplazarnos, movernos desde el lugar donde estamos, e inclusive poner una frontera en el otro, o hacia el otro. Por eso el odio tiene que ver con una dimensión tanto consciente como inconsciente. El odio, por supuesto, que nace como una reacción de miedo a veces a lo desconocido, ¿no? Pero el odio también sirve para responder activamente, como ya mencioné varias veces, frente a incertidumbres, frente a momentos de cambio. Y el odio también sirve para buscar chivos emisarios, es decir, personas o grupos que carguen la culpa, por ejemplo, de un cambio,
¿no? O que se hagan cargo de un momento de incertidumbre y de inseguridad. Por eso digo que tiene una cuestión activa y pasiva, consciente e inconsciente. Entonces, como dijimos, el odio no es reacción, sino que cumple funciones concretas. Como ya mencioné, el odio sirve para reconfigurar relaciones sociales. El odio también demarca jerarquías, ¿no? El odio no demarca simplemente un desacuerdo con el otro o la otra. El odio ya implica una manera de absolutizar una jerarquización social. El odio también permite activar fronteras frente a procesos de cambio. Si vemos la historia de la humanidad, siempre vemos que hay reacciones de odio frente a procesos de cambio social, frente a la extensión de ciertos debates, frente a la necesidad de que ciertas estructuras cambien. Y por último, el odio también promueve relaciones a partir de prejuicios y de estereotipos. El odio siempre se basa en absolutos. Las cosas son así, son blanco y negro, están bien o están mal. Y si yo digo que está bien, es porque esto es absoluto y no recibe ninguna especie de crítica, ninguna especie de cuestionamiento. El odio siempre parte de posturas absolutas, ¿no? Inamovibles. Entonces, esto para hablar del odio en general, ¿no? Y nuevamente, pero de todo lo que podríamos hablar es dejarles esta idea. A diferencia de una reacción en torno a un desacuerdo o a la indignación, donde hay canales, inclusive en nuestras democracias, para poder canalizarlo, el odio ya tiene que ver con una postura de rigidez y una postura activa que marca fronteras, que marca algunos y algunas que están fuera y algunos y algunas que estamos adentro, ¿no? El odio ya tiene que ver con una promoción concreta de maneras de ver la realidad, no solamente de responder con respecto a la realidad, no solamente con identificar a un otro o a una otra que es distinta o con quien estoy en desacuerdo. Ya implica, como decía en la definición que les leí, un ataque directamente que problematiza eso. Ahora, teniendo esto en mente, ¿por qué hablamos de discursos de odio en el contexto de pandemia? Y esto ha sido una preocupación importante. Por mi trabajo con mi organización, nos ha tocado participar en diversos espacios de diálogo, por ejemplo, a nivel en el sistema interamericano. Nos ha tocado, por ejemplo, 2 o 3 veces intervenir en algunas sesiones de Naciones Unidas, en eventos especialmente focalizados sobre la preocupación del incremento de discursos de odio en el contexto de pandemia, ¿no? Esto es una preocupación a partir de organizaciones de sociedad civil, de organismos multilaterales de derechos humanos. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en la pandemia? ¿Qué es la particularidad o qué particularidades se pueden identificar? Y acá yo creo que hay muchas respuestas y simplemente permítanme compartirles algunas ideas, ¿no? En primer lugar, a ver, antes de ir a eso, menciono algo que creo que inclusive lo mencioné en la charla pasada, que mencioné lo siguiente y acá lo vuelvo a reiterar. El contexto de pandemia no es un contexto simplemente que ha implicado un antes y un después, un proceso de cambio. En muchos sentidos ha implicado una radicalización de elementos ya presentes en nuestra realidad. El tema de los discursos de odio, de los prejuicios, de las prácticas de discriminación, ha sido uno de los elementos que más se han radicalizado en el contexto de pandemia. Entonces, a partir de este elemento, de comprender a la pandemia como un espacio donde muchas de las prácticas que habitan nuestras sociedades se han radicalizado, vuelvo a esta pregunta que decía, ¿por qué los discursos una insurgencia o un impacto de discursos de odio en este contexto? En primer lugar, entonces, creo que existe lo que podríamos llamar una especie de moral retributiva, que
es muy presente en las religiones, pero también en las sociedades. ¿Y qué significa esto de moral retributiva? Que siempre hay que buscar culpables de las cosas que nos desestabilizan. El contexto de pandemia ha mostrado claramente que hay un montón de cosas que no tenemos seguras, ¿no? Ya nos habían dicho en el año pasado que a principio de este año las cosas se iban a solucionar. Las cosas están cada vez peor. Nos dijeron que con las 2 dosis de la vacuna las cosas se iban a mejorar. Los contextos se siguen complejizando, porque hay vacuna, pero la gente no tiene cuidados con la cuarentena, o los gobiernos no guardan políticas en otros lados. Siempre hay un elemento de incertidumbre muy grande. Entonces existe esta moral muy fuerte esta moral retributiva, la búsqueda de los chivos expiatorios, ¿no? Siempre los culpables, siempre hay que buscar un culpable de que estas cosas pasen, aunque las explicaciones no tengan razón, no tengan sentido alguno. Y acá esto lo pongo como un elemento, como un paréntesis. El odio y los discursos de odio muestran cómo la política y las dinámicas sociales no tienen que ver con una dimensión racional, sino absolutamente pasional y afectiva. ¿Sí? Justamente el tema del discurso de odio nos permite ver que no es que hay justamente uno cuando escucha ha escuchado en pandemia, bueno, esto es por culpa de los inmigrantes, esto es culpa porque ciertos gobiernos han han aprobado leyes que no son buenas, entonces está pasando por eso. O sea, hay explicaciones que no tienen razón, y ni hablemos de los discursos antivacuna, anticuarentena, que estamos escuchando increíblemente con cada vez más fuerza. Los discursos de odio tienen que ver con un elemento pasional, aquello que me provoca y no importa la sinrazón que tenga, pero yo lo debo exponer porque eso de alguna manera me protege, ¿no? Pero nuevamente vuelvo a este tema de la moral redistributiva, o retributiva, perdón, de buscar chivos emisarios, de buscar culpables. Y hoy en el contexto de pandemia eso ha sido muy común, ¿no? Buscar algún culpable de este contexto de incertidumbre, de este contexto de inseguridad, ¿no? Sean grupos sociales, sean políticas, sean ideologías, siempre buscar algún culpable, en lugar de tener una mirada más amplia. El segundo elemento particular de esta pandemia tiene que ver con esta sensación de incertidumbre que produce este contexto de pandemia. Y justamente el contexto de incertidumbre nos lleva a buscar tanto culpables como maneras de evitar esa sensación de incertidumbre. Los discursos de odio también nacen en digamos, a razón de esta incertidumbre. Al no poder poner en palabras muchas cosas, al no poder explicar otras, lo mejor o la vía para eso es buscar algún grupo, alguna persona, alguna ideología, algún modo de pensamiento, alguna práctica que cuestionar para canalizar la incertidumbre. En tercer lugar, es el hecho de que la precariedad en la cual vivimos en muchos de nuestros países, y cuando hablo de la precariedad, hablo de la precariedad institucional política, la precariedad de nuestros sistemas de salud, la precariedad de las economías especialmente, ¿no? Pero saben que no vivimos en sociedades donde todos los grupos y todas las personas acarreamos con las consecuencias de la misma manera. Son los grupos más vulnerables los que cargan las peores consecuencias de este contexto. Porque son los grupos marginalizados aquellos que se ven más afectados por estas crisis de los sistemas políticos, económicos, socioculturales en los que habitamos. Y justamente esta precariedad de los sistemas ha llevado a que muchos de estos grupos se movilicen. Vemos que hay sectores, grupos de comunidades pobres,
grupos por ejemplo, grupos indígenas, grupos de comunidades afro, grupos migrantes en nuestros países, que se han movilizado justamente en vistas de que son los más afectados por esta precariedad del sistema, y esa movilización y esa visibilización de estos sectores marginalizados ha precisamente impulsado los discursos de odio. No, no tenemos que cuidar a los migrantes, ¿no? Como dijo hace unos días atrás el candidato a presidente que al parecer tiene más intención de votos aquí en Chile. Ya hicimos demasiados por los migrantes, ¿no? Ya hicimos demasiado, ahora tenemos que cuidar por nuestro país. No tenemos que hablar de políticas que atiendan a las mujeres en su situación de precarización porque viven un nivel de estrés mucho mayor que tienen los hombres, porque además de que tienen que trabajar y que tienen que cargar con las horas de trabajo virtual, así como lo hacemos los hombres, pero ellas tienen que cuidar de la casa, cuidar de los hijos, responsabilidades que los hombres no tienen. Entonces no tenemos que hablar de beneficios para las mujeres. Eso es cuestión de feministas. El cuidado de los migrantes es cuestión de grupos de izquierda, ¿no? El grupo a los sectores empobrecidos, ahí viene el comunismo, ¿no? El famoso fantasma del comunismo. Entonces siempre hay esta búsqueda, estos discursos que se han levantado muy fuertemente en este contexto de pandemia, por la visibilización de la injusticia de nuestras estructuras políticas, económicas y demás con respecto a los grupos marginalizados. Y finalmente, en este contexto de pandemia, tenemos que pensar en el futuro, ¿no? ¿Cuál es el contexto de post-pandemia? ¿Cómo tenemos que reconfigurar nuestras sociedades, nuestros esquemas políticos, ¿no? Tenemos que tener más Estado, menos Estado, más clase política, más empresariado, más sociedad civil o más profesionalización. ¿Qué tenemos que tener? Bueno, y acá es donde los discursos de odio justamente sirven como algo proactivo. Se piensa en un futuro sin diversidad, sin grupos politizados, sin Estado, ¿no? Sin diversidad política. Entonces acá el discurso de odio sirve para demarcar fronteras. Este es el futuro que necesitamos y en este futuro hay muchos y muchas que no tienen que estar adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque son así 1, 2, 3, 4, 5 y tiene que ver con su creencia, tiene que ver con su etnia, tiene que ver con su color de piel, tiene que ver con sus creencias, tiene que ver con su género, ¿no? Por todas estas razones. Y acá es donde el discurso de odio en un contexto de pandemia se transforma en algo propositivo, en algo activo. Porque demarca fronteras de quién tiene que construir y habitar ese futuro y quiénes no. ¿Por qué? Porque fíjense a dónde llegamos, en la crisis que tenemos por culpa de estar viendo estos grupos, de estar interesados en estos grupos, ¿no? Fíjense a lo que llegamos. Estos son algunos de los elementos, y después podríamos dialogar otros más tal vez, de por qué el contexto de pandemia ha levantado y ha hecho surgir estos discursos. Y para finalizar entonces, bueno, frente a este contexto, frente a esta particularidad del odio como una construcción de subjetividad, como una manera activa de marcar una diferencia y una reacción con los demás y desmantelar estructuras para legitimar otras. En este contexto donde el discurso de odio crece y se establece aún más fuerte, en este contexto de fragilidad que vivimos en la pandemia, ¿cómo respondemos desde la fe? Y miren, voy a hacer una cuestión muy de perogrullo, muy evidente, pero saben, cuando empecé a pensar, digo, en nuestra fe hay elementos tan básicos para responder a esta situación, que la verdad que no puedo creer que como iglesias y como creyentes muchas veces seamos parte activa de estos discursos de odio. Empecé a buscar a pensar en las historias de Jesús, en los evangelios, ¿no? Y vemos que Jesús reacciona fuerte, activa y claramente frente a situaciones de discriminación y situaciones donde el odio y el prejuicio se hacen evidentes.
Lo vemos en Juan capítulo 4, cuando Jesús está con la samaritana y vienen los discípulos y se preguntan, ¿qué hace Jesús con una mujer samaritana? Y Jesús le llama la atención. Y la historia muestra el valor que tiene esta historia para la propia iglesia y para la propia fe. Jesús reacciona, cuestiona el prejuicio y el odio de sus propios discípulos en una situación como es el encuentro con la samaritana. Jesús también reacciona con Zaqueo en Lucas capítulo 19, ¿no es cierto? ¿Qué puede tener, qué puede haber de bueno en un republicano? ¿No? No me estoy refiriendo a la referencia actual, eso ya es otro debate. No quiero hacer referencias de la geopolítica o de la política contemporánea, ¿no? Eso es otra de los republicanos del texto bíblico. Nuevamente, Jesús reacciona frente a los prejuicios políticos, clasistas de la época. Cuando Jesús reacciona en Mateo capítulo 19 también frente al prejuicio, a la actitud tan peyorativa de los discípulos con los niños y las niñas. Y Jesús los pone en el medio y los pone como ejemplo del reino de Dios. A ver, nosotros pensamos, ay, qué lindas historias románticas. Jesús estaba pateando al tablero con esas historias. No son simplemente cuentitos románticos que hoy leemos en los evangelios. Son historias duras, donde Jesús ahí tomó una posición política muy clara, donde dice, el evangelio no tiene que ver con la discriminación. El evangelio viene a romper con los prejuicios culturales, políticos y religiosos que hemos aprendido durante toda la vida. Y romper con esos prejuicios requieren acciones concretas y reacciones para enfrentar, ¿no? Lo vemos también en los debates posteriores en la iglesia. Las epístolas, las discusiones de Pablo en Gálatas con los judaizantes, cómo la gracia viene a romper con el abuso de la ley, ¿no? En fin, tenemos muchos elementos en el texto bíblico para declarar y establecer fuertemente de que el evangelio tiene que ver con una vía absolutamente distinta del tema del odio y del prejuicio, como una vía para actuar en la realidad. Y acá es donde tenemos que reconocer, en segundo lugar, que la religión es un espacio plagado de prejuicios y de estereotipos, ¿no? La iglesia es un espacio plagada de prejuicios y de estereotipos, ¿no? Que lamentablemente en algunos casos hoy actúan articuladamente con los discursos de odio en términos sociales y en redes sociales y en espacios políticos de los más aberrantes. ¿Por qué? Porque hay una naturalización de esos posicionamientos. Pero el tema en el mundo religioso y en el mundo eclesial trae un pequeño problemita más profundo. Y es lo que yo llamo, en reiteradas veces, la tercerización teológica del discurso de odio. No estamos hablando simplemente en el mundo de la fe y de la teología de un discurso naturalizado de la ciencia o de la ideología o de la anti-ideología. En la religión y en la iglesia decimos, no, esto es lo que Dios quiere y esto es lo que Dios no quiere. Nuestros discursos de odio son legitimados en nombre de Dios y en nombre de la fe. Y eso es lo que hace aún más dañino, más impactante los discursos de odio promovidos por la iglesia o en clave religiosa. Por eso, para pensar, y ahora sí voy terminando, el discurso de odio dentro de nuestras iglesias contradice y va completamente en un camino opuesto a la idea de misión y a la idea de compartir las buenas nuevas. Si somos creyentes es para compartir con otros y otras las buenas nuevas. El discurso de odio precisamente lo que es, va directamente a anular al otro y a la otra. Anula su dignidad. ¿Dónde queda la reflexión de pensarnos como una sociedad a partir de la imagen de Dios? A partir de un reino de Dios que precisamente incluye, convoca, llama. No es un reino que marca diferencias por
una cuestión de identidad. No hay hombres, ni mujeres, ni judíos, ni griegos. ¿Qué significan? ¿También pensamos que esto es un cuentito romántico? No. Entonces, pensemos en esto, en que el tema de los discursos de odio va en una contraposición total, no es una actitud. Hay muchas iglesias y muchos discursos teológicos que lo ven básicamente como una especie de heroísmo mesiánico. Predicamos este discurso que manda al infierno a todo el mundo, pero bueno, nos critican porque así hay una especie de mesianismo y esta es la verdad de Dios. No, gente, estamos haciendo mal las cosas. Eso no tiene que ver con la lógica del reino y la lógica de la misión y la entrega convocada por el don recibido de la gracia, ¿no? El don tiene que ver con una convocatoria que nos inquieta. El don no es un objeto que se impone, y menos aún que se arroja al otro y a la otra para lastimarnos, ¿no? Y por último, entonces, para preguntarnos en este contexto donde vemos que los discursos de odio están haciendo tanto mal, tanto daño en nuestras sociedades, que está radicalizando discursos que llegan hasta legitimar la violencia en todos sus niveles, inclusive en nombre de la fe y en nombre de Dios. ¿Qué tipo de ciudadanía queremos plantear como iglesias? Esa es la pregunta. Y inclusive tomando esta imagen teológica tan rica como es la ciudadanía del reino de Dios, ¿no? ¿Qué significa plantear y promover una ciudadanía en clave de reino? Una ciudadanía en términos de las relaciones que tenemos que construir y promover en nuestra sociedad inclusive, y no solamente, porque sabemos que el reino de Dios no tiene que ver solamente con la iglesia y con nuestra comunidad de fe. El reino de Dios tiene que ver con una invitación a resignificar nuestra convivencia humana y cósmica inclusive, en clave de fe. ¿Cuáles van a ser nuestras posturas frente a esto? ¿Cómo entendemos la ciudadanía? ¿Cómo entendemos el promover el reino de Dios? ¿Vamos a seguir defendiendo ciertos marcos particulares, ciertos prejuicios? ¿O vamos a precisamente promover una ética solidaria en nombre de la fe? Y por último, esto también implica hacernos un llamado a nosotros, como creyentes. ¿Cuáles son nuestros prejuicios? ¿Cuáles son nuestros estereotipos? ¿Cuáles son aquellos absolutos? Y preguntarnos por esos absolutos. Dios nos permite eso, y es más, nos llama a preguntarnos, a hacernos esas preguntas tan básicas, y tal vez nos vamos a dar cuenta que estamos planteando y sosteniendo algunos absolutos, o de ciertas claves que en realidad nos producen más daño a nosotros y nosotras, o más daño hacia el otro y a la otra, en lugar de permitirnos vivir una fe saludable. Y esto es un ejercicio que tenemos que hacer, no solamente plantearlo en términos geopolíticos, nacionales, comunitarios, sino hacia nosotros y nosotras. Todos y todas cargamos con prejuicios. Todos tenemos miedos. Todos tenemos incertidumbre en este contexto. Ahora, ¿cómo vamos a manejarlos en clave de reino? Muy bien, hasta ahí nomás para abrir el diálogo. Bueno, querido, nos dejas, decimos aquí en Costa Rica, con la papa caliente en la mano, ¿verdad? ¿Cómo construir una ciudadanía que ejemplifique, que sea un amplificador de los valores del reino de Dios? Es un gran desafío. Gracias, no he dejado de escribir aquí, así es que por una bolsa de café, del mejor café del mundo, pasame las notas, ya sabes. A ver, Sigo gente esperando las querida. anteriores todavía, ¿eh? ¿Ah? ¿Cómo? Que sigo esperando la Oh, sí. bolsita anterior de café, ¿eh? Mirá que se te van Hermano, acumulando, ¿eh? ese es un De a mensaje de poquito. odio, tranquilo. Oye, ¿alguien quiere, por favor, compartir algo, pero no hacer alguna pregunta? Déjeme contarle una historia, o algo que me pasó a mí. Yo tengo ya por un tema hace mucho tiempo de salud con mi espalda, la parte central de mi espalda. Es un dolor continuo. De hecho, yo hago ejercicio, hago mucho levantamiento de pesas, pero vea que extraño, nunca me duele.
En cambio, cuando tengo que hacer trabajos como cocinar, o hacer algún trabajo que donde tenga que usar las manos en este nivel, más o menos a medio cuerpo, el dolor es impresionante. Pero bueno, tengo que buscar un fisioterapeuta especializado en esto. Me recomiendan a 2 o 3, llamo a algunos, solo uno me responde. Me dice, claro que sí, yo puedo atenderlo, yo puedo atenderlo. Ahora bien, vengo y entro al consultorio y me sale este muchacho y ya me identifico, mira, yo te llamé, este es mi problema, y ya me dice, por favor, póngase esta batita o esta ropa y acuéstese. Muy bien, no hay problema, yo me acuesto. Cuando llega y me pregunta, y lo que voy a decir va a ser picante, pero entendamos desde la construcción de la propuesta de hoy. Me dice, ¿a qué te dedicas? Yo soy pastor evangélico, soy pastor de una iglesia cristiana. Él está con las manos sobre mi espalda. Yo digo esto y él se hace para atrás, pero no por ninguna unción, como decían algunos, sino que se para atrás y me dice, y usted me deja tocarlo, usted me deja que haga esto. Yo me extraño muchísimo y le digo, mira, estoy aquí porque necesito tu ayuda. Y me dice, es que me ha pasado con 2 personas, pastores también, cuando me dicen que son pastores y me preguntan qué soy yo y entramos en conversación y les digo que soy gay. Y cuando descubren eso, se han levantado, me dicen, mire, 2 han salido en sus boxers corriendo del consultorio porque si yo los toco, ¿verdad? Algo va a pasar. Rescato esto y por favor compréndalo desde la pastoral que lo estoy diciendo. Él lo que me está diciendo es, esto es un mensaje de odio estructurado. Esa ya es una forma estructurada. Si me toca, me contamino. Aquí no estamos defendiendo si está bien o está mal esta orientación de él. Por favor, compréndanme bien el espíritu que lo digo. Vean cómo nos comunicamos. Vean las barreras que establecemos. Yo le dije, mira, conmigo no tenés ningún problema. Y realmente hemos construido una relación muy saludable, al punto que hace 2 o 3 semanas él tuvo una situación con su familia, con COVID, otra persona murió y a la persona que ha llamado a la madrugada es, pastor, podría orar por mi familia, podría orar por mi tía, podría orar porque están con COVID. Si yo hubiera hecho lo mismo, todo ese vínculo relacional en donde me permite a mí establecer una espiritualidad del reino de Dios, no hubiera sido posible. Y la imagen que él tuviera de los pastores son los intocables porque los contamino con hacerles un masaje. Así es que presento esto como un ejemplo clásico de muchas formas y maneras en las que este odio que Nico nos dice está estructurado y de la forma también en la que lo comunicamos. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta, por favor, que nos lo haga saber, levantando la manita? A ver, ahí está, Domingo. A ver, querido, adelante. Buenas noches. Buenas noches a todos y el comentario de Roy me alienta a hacer el interrogante que quiero hacer, la pregunta que quiero hacer, porque en alguna medida, para originar algún tipo de cambio, él lo expresó desde la autoridad. No sé si me entienden. Él lo expresó desde el pastorado. Y yo desde el llano pregunto, ¿cómo cuando vemos en el llano nosotros, cómo actuamos, cómo logramos tener ese tipo de comunicación que origine algún tipo de reacción? Favorable, por supuesto. No sé si me expresé adecuadamente. ¿Se me entiende?
Gracias, querido. Gracias. Adelante, Nico. Por ahí no sé si hay varios comentarios, preguntas y después cualquier cosa respondo todo, ¿te parece? Dice, bien, leo desde las redes sociales, el pastor Carlos Tamés dice, gracias, Nicolás, excelente y apropiado tema para esta coyuntura. Estos discursos se han exacerbado en medio de la pandemia, generando distintos tipos de violencia. Por aquí, el pastor Edgar dice, la religiosidad separa a la gente, a la gente de Dios, hermano. Estamos llenos de prejuicios e hipocresía. Luego dice, no somos quienes para enjuiciar, condenar a nadie. Nuestra labor es acercar a la gente al amor transformador de Jesús. Por aquí, Gonzalo Retana. ¿Tiene alguna pregunta, Gonzalo? Buenas tardes, mi hermano Roy. Así porque voy manejando. Tenga cuidado. Roy, tú conoces el contexto que estoy viviendo. Y dentro de este contexto quiero dar nada más el testimonio de lo que estoy pasando. Yo tengo un hermano que es homosexual y está muriendo de SIDA. Y ahorita vengo junto con mi esposa aquí de cuidarlo todo el día, de estar con él todo el día, de darle palabra todo el día y de estar cuidando a mi madre que está al lado de él también agonizando. Entonces Dios nos ha utilizado para ministrar tanto a mi hermano en esta época y llevarlo a un arrepentimiento y trabajar con él fuertemente en esta época tan difícil que estoy viviendo con mi hermano que está muriendo de SIDA. Y como te repito, soy homosexual. He aprendido a ver esta esfera desde otro ángulo y tener una perspectiva más amplia de cómo llegar a ellos con el amor de Cristo. Eso es mi aporte, Roy, únicamente. Gracias, porque voy manejando. Cuídate mucho para que no siembres odio en nadie más. Ten cuidado. Bueno, Nico, dijiste algo. Harold Segura, el doctor Harold dice, gracias a Nico y a la comunidad por ofrecernos el necesario tema de hoy, de parte de Harold Segura. Dijiste algo, Nico, y con esto podemos ir aterrizando, si no hay algún otro comentario. El odio se construye o se fomenta desde el temor, desde ese temor. Y a veces el temor a lo desconocido, a lo que se sale de mi periferia, se sale de mi confort, se sale de mis estructuras y de mis formatos. Y ahí es donde creo que hace falta eclesiología y hace falta eclesialidad, más bien, hace falta mucho más participación, porque entre nosotros nos sentimos muy a gusto con nuestras posturas, ¿verdad? En el mundo evangelicalizado, el evangélico, pero cuando nos exponemos a otras realidades, qué temor. Insisto en la historia que conté. Este muchachito, tenía sus manos sudorosas de miedo, de saber, porque él dice, también es que usted es muy grande y pensó que yo iba a violentarme. Imagínese usted lo que significa, sus manos enmojecidas de temor porque yo podía dejarlo, golpearlo, quítese, no me toque. Y qué hermoso es cuando nos damos la oportunidad de acercarnos al otro y a la otra y romper ese prejuicio y construir desde la base del amor y de lo dialogal o la construcción del reino de Dios, y al final terminamos siendo sorprendidos. Querido Tomás Morales, adelante. Sí, Roy, es una alegría, un placer saludarte. Aquí también manejando. déjame estaciono para hacer la pregunta. Andan muy temerarios ustedes, compadres. Andamos en la actividad, mi hermano. Andamos en la actividad. La pregunta es, ¿qué tipo estamos realizando que generamos un argumento, una justificación, una doctrina en la que está un homosexual, está una prostituta, está un hermano, y lo digo así como entrecomillado por el argumento, de otra denominación, de otra iglesia? ¿Qué tipo de predicación estamos generando para que nuestros congregantes se alimenten de ese odio?
Gracias. Y la última, Nico, para que hagas el cierre general. Querido Cerrito, desde Guatemala, querido, gusto, qué lindo verte. Adelante, pasó Jorge. Gracias, Roy. Estoy llamando desde El Salvador ahora mismo. Estamos bueno. en un campo misionero interesante, bien identificado con lo que se ha hablado. Les cuento que vivo en un territorio donde hay muchos inmigrantes que ha regresado, uno porque los mandaron de regreso y otro porque van y vienen. Tenemos una influencia muy religiosa aquí. Hay mucha situación en cuanto al homosexualismo, como se ha mencionado, y nos toca convivir entre religiosos y amigos homosexuales. Y digo amigos porque tristemente voy a decir algo, han resultado más amigos ellos que los miembros de la comunidad cristiana alrededor. Y entonces, cuando yo oigo lo que estamos estudiando y hemos escuchado esta tarde en cuanto a mensajes de odio, el evangelio, en lugar de ser eso, un evangelio de buena noticia, se ha vuelto un mensaje de condenación, de juicio y condenación. Nosotros somos buenos para eso, somos muy enérgicos para eso, pero somos muy poco prácticos para amar. Se le cayó el techo hace poquito a una vecina, algunos pudimos ayudar de alguna manera, y todos los de fuera, los que no participamos en ayudar, dijeron, ¿y cómo pudieron ayudarla si ella ha sido la prostituta más famosa del pueblo? Y de todo grupo religioso, de todos los sabores y colores del buffet religioso que tenemos aquí. Creo que tenemos demasiado odio y hemos vivido en eso por mucho tiempo, católicos y evangélicos. Y es tiempo de derribar eso, de hacer lo que dice la palabra, de derribar los muros de división, y es tiempo de vivir un evangelio nuevo, un evangelio diferente, transformador, en el pleno sentido de la palabra, que haga la transformación que esperamos que esto suceda. Iba a usar la palabra griega, pero mi esposa dice que cuando uso eso, mejor use el diccionario, pero de veras debemos aprender a hacer coinonía, tenemos que aprender a hacer compañerismo con la gente de todos. Y nosotros, muchas veces los discipulados que recibimos nos han enseñado a decir que somos del reino de Dios y que somos tan diferentes que no tenemos que juntarnos con ellos. Y les lanzamos un mensaje de condenación y desprecio que los vacuna en contra del amor de Dios para siempre. Que quiera el Señor que este mensaje pudiéramos reproducirlo toda la vida, y gracias a nuestro hermano que nos ha compartido con esto, y a ti, Roy, por gestionar esta gran bendición. Gracias, querido, gracias. Leo algunos comentarios, Nico, porque hay varios comentarios por aquí. Nos dicen en las redes sociales, familia Valverde, dice, yo soy muy radical en mi posición en cuanto al homosexualismo, aunque este no es el tema, pero tengo muchachos con esa tendencia y hemos podido compartir tiempos muy bonitos en un marco de mucho respeto. Y por acá nos dicen, vamos a ver, Liliana desde Perú dice, me parece que no hemos aprendido a dialogar con personas que piensan diferente a nosotros. No podemos ser luz y apagamos la luz de otros. Manrique Campos dice, hola hermano desde Costa Rica, ¿cómo hacer? Aunque creo que este no es el tema, querido, pero voy a presentar la pregunta. ¿Cómo hacer para aceptar o que la iglesia acepte el presentar a un niño en el templo cuando la pareja son gays? ¿Cómo tolerar esta acción? Repito que el tema no es el tema es verdad, el odio, pero bueno, de la manera en la que reaccionemos, también vamos a comunicar si tenemos odio frente a cosas como estas. Dice Oscar Rodríguez, hace falta una relectura de la vida donde la luz de los evangelios, desde la luz de los evangelios, donde Jesús dignifica a la persona humana por sobre todo el prejuicio. Liliana de Perú vuelve a decir, ¿cómo podemos promover el diálogo en nuestras comunidades de fe para prevenir el discurso de odio y tengamos un discurso de respeto? Ingrid García, y es el último que tenemos, dice, somos puentes, no jueces. Por lo menos creo que en definitiva, a partir de estos acercamientos, es que se muestran a ese Jesús compasivo y amoroso que tiene poder para hacerlo todo nuevo. Querido Nico, tú haces el cierre y retomas desde la pregunta de domingo y todo lo demás que se ha hablado. Gracias. Gracias, Roy. Gracias a todos y todas por
por los comentarios. Siempre cuando en espacios como este está lindo ver personas de distintos lados, cada uno y cada una en su contexto particular, con sus propios desafíos, con sus propias preguntas, ¿no? Y frente a esa diversidad que yo veo, esa pluralidad de contextos, de experiencias, de vivencias, de preguntas, de interrogantes, justamente ahí está el tema. Vivimos somos parte de una iglesia, y somos iglesia en un contexto atravesado por tantas vivencias, por tantas experiencias, por tantos sentimientos, por tantos desafíos, como lo escuchamos hoy que ya escuchamos como 5 o 6 personas de distintos países, de distintos pueblos, algunos de ciudad, otro de pueblo. O sea, frente a esa diversidad que nos constituye, que nos atraviesa como iglesia, ¿no es cierto? Ahí hay una pregunta, y voy a mi respuesta, que yo de alguna manera creo que todos y todas las intervenciones que han venido hasta acá se conjugan en esa línea, que es que necesitamos preguntarnos por cuestiones mucho más básicas con respecto a nuestra fe. No me voy a detener en el tema, y en esto permítanme también ser un poco polémico, no me quiero focalizar en el tema que hoy surgió, y más allá de que fue una experiencia de Roy la que contó, con respecto y que pone sobre la mesa el tema de la diversidad sexual. Pero ¿por qué cuando mencionamos este tema es de lo único que parece que hablamos, y de lo único que parece que nos produce tanta tensión, y no otros temas, sino otros elementos? Entonces, yo no digo necesariamente que haya un elemento de odio, pero simplemente levanto la pregunta, ¿por qué hay ciertos temas que levantan nuestra reacción y otros no tanto, ¿no? Yo creo que ahí nos tenemos que hacer unas preguntas más básicas y más fundamentales. Entonces, justamente respondiendo a lo que decía Domingo y demás, y de ahí inclusive Tomás también, que cómo hacemos para vivir esto, cómo hacemos para fomentar el tema del odio y de contrarrestar la funcionalidad de la iglesia y la religiosidad con el tema del odio. Tiene que ver con que tenemos que cambiar de chip sobre qué es lo que la fe debe fomentar, ¿sí? Y en eso Jesús lo planteó bastante claramente. La fe no está para predicar moralinas, defender principios identitarios. La fe está para justamente preguntarse qué es aquello que excluye y qué es aquello que hace daño al otro. Y tenemos que tal vez preguntarnos que no todo lo que nosotros y nosotras planteamos a veces de nuestras perspectivas es lo que hace daño al otro. ¿Y qué es lo fundamental? Es que precisamente una de las cosas para desarmar el tema del odio en nuestras iglesias y en nuestras comunidades de fe es justamente aprender a caminar no desde el prejuicio, no desde el preconcepto, sino caminar con las personas, escuchar, ver qué les pasa, ver qué sienten. No le digamos directamente, mirá, a vos te pasa esto porque 1, 2, 3 y 4. Nuestro rol es otro, nuestro rol es acompañar. Es justamente ver cómo lo que hace a la persona feliz, poder potenciarlo, lo que la persona identifica como aquello que le hace daño y como aquello que le produce tensión, poder acompañarlo para que si lo quiere cambiar, lo cambie. Y acá es el tercer elemento, en eso que acabo de decir recién. Respetar la voluntad de los demás, ¿no? Eso es algo también que es fundamental, que es parte de nuestra herencia protestante, de nuestra herencia cristiana, pero también de nuestro fundamento evangélico. Si algo Jesús planteó precisamente en el Evangelio, es que siempre está la vida en abundancia del otro por sobre cualquier determinación. Y en ese sentido está siempre la decisión y la propia postura del otro y la otra. Entonces, desmantelar los discursos del odio tiene que ver con que el principio de la fe tiene que ver no con imponer, sino con respetar al otro y a la otra en su dignidad humana, como creación divina. Aunque más allá de que tengamos posicionamientos concretos, moralinas
concretas, la función no es imponerlas, sino por eso en la Biblia el tema de la comunidad es un elemento fundamental. Nosotros no somos individuos que vamos por ahí imponiendo cosas a la gente. Nosotros predicamos una fe que por sobre todas las cosas se construye en comunidad. Y es la propia comunidad y el sentido de comunidad, el sentido de amor, el sentido de inclusión, el sentido de pluralidad, los elementos fundamentales de la fe. Y son esos elementos los que tenemos que plantear. Entonces, yo creo que por eso, repito, son cuestiones muy fundamentales. Y a ver, yo acá no les quiero, y con esto sí termino, Roy, no quiero decirle, bueno, ahora este es el camino que vamos por acá. Les quiero invitar a que probemos algo nuevo. ¿Por qué no probamos? ¿Por qué no bajamos un poco la defensa y nos preguntamos, ¿lo que estamos haciendo realmente está beneficiando? ¿Lo que estamos promoviendo, con qué se articula? ¿Con qué hace eco? Si mi discurso y mi posicionamiento se asemeja demasiado a lo que justamente hoy día se está planteando como un discurso de odio, como una práctica que segrega, como la experiencia que vos mencionaste, Roy. ¿Acaso si es así, realmente es válido que el Evangelio esté vinculado con ello? ¿No tenemos entonces que pensar, tal vez arriesgarnos a pensar que el Evangelio tiene que ir por otro camino? Entonces ahí, ¿por qué no nos animamos? Tal vez nos animamos a pensar las cosas distinto y no nos va a salir, y bueno, preferimos nuestro lugar, y bueno, a veces como seres humanos nos movemos así. Pero tal vez yo diría que nos atrevamos a encarar las cosas distinto. Y en este sentido me parece que, y reitero, algo que ya varios han mencionado, la manera en que estamos siendo iglesia y que estamos predicando el Evangelio y que estamos construyendo mucho de nuestra ideología, lamentablemente en este momento, en muchos sentidos, no estoy hablando de todos, sino en muchos sentidos, a veces se asemeja demasiado al tema de los discursos de odio, ¿no? A veces intencionalmente, pero lo hace, ¿no? Entonces, viendo ese paralelo, tal vez es una invitación para replantearnos, a no ponernos tan a la defensiva, ¿no? Y replantearnos cosas bien fundamentales que tienen que ver con eso, con acercarnos al otro y a la otra, con, como acá Edgar justamente pregunta, ¿no? De ser una iglesia tolerante, permisiva y amorosa. El amor va mucho más allá de la tolerancia y la permisividad, ¿no? El amor justamente tiene que ver con aceptar al otro, reconociéndome a mí mismo en mi condición delante de Dios, ¿no? Entonces, en fin, me parece por ahí, arriesgarnos tal vez a bajar un poco la guardia y ver si realmente lo que estamos haciendo y diciendo se relaciona y aporta en este momento de la realidad hacia una dirección que realmente es que construye, que edifica para este contexto de crisis. Gracias, Nico. El último comentario, dicen aquí, Reiner Soto dice en las redes sociales, dice, entender qué tan humanos son las otras personas, olvidarnos del discurso de que la santidad es para unos pocos y que está al alcance de todos, siendo expuesta de la perspectiva del amor. Ahora, mientras te escuchaba en este cierre en el que nos invita a que aquí usamos, voy a usar el coloquialismo botico, corra el chance, aquí decimos, corras el chance, ¿verdad? Dese la oportunidad, anímese, acérquese. Yo lo leo desde la perspectiva más cristológica. ¿Cómo no corrernos el chance, la oportunidad, cuando tenemos enfrente y somos seguidores de uno que corrió el riesgo de acercarse a nosotros desde toda la especificidad de nuestras pecaminosidades, de toda índole. Entonces, desde esa matriz, creo que la iglesia debe, y nosotros, tus seguidores, debemos llevar a cabo ese acercamiento. No tengamos miedo de acercarnos. Y sigo haciendo énfasis en la experiencia de Pedro con Cornelio. Pedro, con su estructura, ¿verdad?, sociológica, sociocultural, interpretando al Cornelio como al inmundo, ¿no?, como al perverso, como al malo,
sorpresa, y ahí va todo, todo imperioso, ¿no? Y yo lo veo desde una posición muy imperialista. Voy a ir a salvar a ese perdido, voy a ver qué anda, voy a ir con esa intencionalidad redentora. Y sorpresa, ustedes saben, llegó y resulta que había una pachanga, dicen los ticos, una fiesta espiritual en la casa de Cornelio, en aquel que estaba considerado desde otra perspectiva. Realmente es confrontador lo que hoy escuchamos, y como todas las veces, como todas las conferencias que hemos facilitado, la voz que hoy nos ha hablado, procesémosla, escuchemos, animémonos, y cada quien, en virtud de donde está, hacia dónde quiere ir, tome lo que considera que es edificante. Yo empujo un poquito más, dése la oportunidad, corra el chance, dése la oportunidad de acercarse y revisemos cuánto de nuestras prédicas, cuántas de nuestras homilías, de nuestras enseñanzas promueven esa segregación entre unos y los otros. Y posiblemente descubramos que muchas veces hemos sido partícipes y hemos sido gente que ha cultivado, fomentado los discursos de odio. Recuerden ustedes que lo único que cambiará esta sociedad es el amor de Jesús, un amor que transforma, un amor que cambia, pero hay que corrernos el riesgo de acercarnos. Nico, gracias, querido, de verdad, gracias. Te prometo que esta semana aquí en la comunidad virtual de servidores, el café sale para allá, te lo prometo con mucho cariño. Te quiero mucho, saludos a tu esposa, a tu familia, y a ustedes, comunidad virtual de servidores, gracias, gracias. Déjeme cambiar aquí la imagen para verlos a todos guapos. Gracias a todos y todas, de verdad es una bendición tenerles con nosotros aquí desde Comunidad Cristiana Shalom, Misiones Globales. Gracias, nos vemos la próxima semana. Ya saben que siempre estamos buscando buenos expositores, gente que nos incomode un poquito y que nos invite a la reflexión. Esta conferencia va a quedar editada el día de mañana y va a ser subida a los grupos de WhatsApp, también a las páginas de internet, donde ustedes pueden seguirla rumeando, disgustándola y saboreando lo que Dios nos ha dejado vivir hoy. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, les ayude en todo. Gracias, feliz tarde. Gracias, un gusto. Chao, Nico. Chao, abrazo a todos. Chao. Pura vida, gracias.